Bienvenidos sean todos a Noche de Vigilia, un programa donde ministramos, intercedemos, adoramos, proclamamos la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Dirección del programa, el Espíritu Santo de Dios, conducido por Marlene Ibarra y David Soto. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que nos ven a través de YouTube, Noche de Vigilia 2022, de TikTok, de nuestro grupo de WhatsApp. Esta noche el programa número 82, Conociendo a Profundidad el Plan de Salvación. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este grandioso programa. Esta noche tendremos el primer debate de la palabra con los pastores Paredes, y adicional tenemos a nuestra amada adoradora de nuestro Padre Celestial, Ruth Paredes. Bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación que nos han dado los pastores Marlene y David, y agradecidos, porque sabemos que esto es obra de Dios. Amén. De verdad, 1.000.000 de gracias, y estamos felices, gozosos de estar en este hermoso programa en el cual pues mi persona he participado ya en otras oportunidades, y me encanta estar de nuevo aquí, ahora sí en pantalla. Así es. Y como dice David, que cuán hermoso cuando estamos reunidos en armonía los hermanos de la fe. Amén. Y creemos que esta noche va a ser de edificación para ustedes y para cada uno de nosotros, porque recuerden que la palabra es una espada de doble filo que penetra tanto para allá como para acá. Así que buenas noches, y que puedan tener las mentes y los espíritus conectados a este primer debate de la palabra. Amén, así es. Bueno, esta noche vamos a tratar sobre el plan de salvación. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Dios está hablando desde en el libro del Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando Él saca a Abraham, y después le da la orden a Abraham para que pueda sacrificar a su hijo, y eso lo hacía por obediencia hacia a ver si él podía obedecerlo. Y vemos que fue muy duro para Abraham, porque desde el principio él no entendía por qué tenía que sacrificar ese hijo amado que es la promesa que Dios le había dado. Así es. Y sin embargo él fue obediente a Dios, porque sabiendo que era el hijo de la promesa, él hizo lo que Dios lo mandó a hacer, hasta que Dios le dijo alto. Él estaba probando la fidelidad y la obediencia de Abraham. Así es. Y desde ese entonces Dios está explicando lo que Él iba a hacer con su hijo en la cruz, ese sacrificio en holocausto, pero a través de la cruz del madero. Y una de las cosas que tenemos es que estar claros que Dios mandó a su hijo por amor hacia nosotros, hacia su creación. Él puso como ejemplo al hijo de Abraham desde el principio. Y vemos que uno de los evangelios que más se enfocó hacia la parte espiritual fue Juan, el evangelio de Juan, con respecto a los otros evangelios. Hizo más énfasis en la parte espiritual, le dio más prioridad a lo que era la deidad de Jesús, de Cristo, de lo que venía. Sí, allí Juan justamente expuso y dio a conocer esa parte divina de Jesús. 100% hombre, 100% divino, pero se enfocó más en esa parte de la divinidad. O sea, no se quedó en el simple hecho. No lo veía solamente como Jesús el hombre, sino iba más allá de Jesús. Lo veía como el rey, como el hijo de Dios. Exactamente. Sí, por eso que la palabra dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y es muy importante saber esto y tener claro que
aparte del principio que le habló, viene mostrándolo desde Abraham, también uno de los libros o uno de los profetas que habló del nacimiento y el reinado de Jesús y la muerte fue Isaías. Isaías habla sobre el nacimiento, el reinado y la muerte de Jesús. Y eso es muy importante saberlo. Y eso, cuando él lo habla, fueron 400 y tantos años antes del nacimiento de Jesús, pero ya Dios le había dado ese plan de revelación de lo que iba a ser el Mesías para que el pueblo estuviera preparado. Y aún así, pastor, no creyeron de que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando, con todas las señales con todas las señales. Y no solamente eso, también, aparte de que él explicó, o sea, su nacimiento, como dice el pastor, su reinado y su crucifixión, y para qué, con qué propósito. Eso está escrito. De hecho, en los últimos versículos de ese capítulo dice el propósito, ¿okay? Por el cual iban a ser el Mesías. Así es, y sin embargo ellos no vieron a ese Jesús porque ellos estaban esperando, era un rey que gobernara como David, como Salomón, y no era el plan ni el propósito de Dios. Y el pueblo judío no lo entendió y aún no lo ha entendido todavía. Sí, una de las cosas que Dios permitió esto era endurecer a los corazones de su pueblo escogido, que es Israel, para que todos los gentiles, nosotros los gentiles, pudiésemos llegar a tener, a través de la gracia, la vida eterna. Entonces vemos de que Jesús, es el Mesías puesto por Dios, el Hijo de Dios, para poder redimir a través de su sangre, la vida eterna para cada uno de nosotros. Y la importancia que es. Ahora, fíjense que realmente que Jesús empezó su ministerio a partir de los 30 años. Porque en el pueblo judío, podía ser maestro a partir de los 30. Antes no, era una ley que ellos tenían. Claro. Era como ya la madurez para él ser maestro. Era una madurez para él ser maestro. Porque si vemos a Jesús cuando se perdió en el templo, a los 12 años, él tenía la sabiduría, pero no era la edad apropiada, como dice el pastor, para él ser maestro de la ley. Jesucristo, él se adaptó a la ley de ese tiempo, siendo él el rey, pues, porque el que debía cumplir las leyes para no pasar por encima de todo aquello que ya había sido creado por Dios en un tiempo antes de llegar aquí a la tierra, pues. Entonces él lo que hacía era cumplir la ley, pero él iba más allá, porque él por lo menos en la base cuando hacía los milagros, él no se enfocaba en que era día de sábado, día de reposo, sino que él lo hacía porque era algo que ya Dios tenía predestinado. Todos los milagros que ocurrieron en el tiempo de Cristo fueron porque ya Dios ya estaba inscrito antes de la fundación del mundo. Entonces debían existir, porque si no era como que no cumplir la palabra de Dios. Entonces él debía mostrar su gloria a través de los milagros. Es correcto. Y lamentablemente el pueblo judío nunca vio eso. A pesar de que él mandó a Moisés para que los liberaran de la esclavitud, vieron prodigios, señales, hubo la alimentación. Y muchas veces el mundo actual nos comportamos como el pueblo de Israel. Estamos viendo milagros en nuestras vidas, estamos viendo esas señales, pero ¿qué pasa? Que todavía no hemos tomado en cuenta lo que Él vino a hacer por nosotros, que a través de la cruz por amor. Por eso que tanto este maestro Nicodemos no entendía, cómo se podía nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo, para poder entrar al reino tienes que volver a nacer. Y él pensaba, pero ¿cómo puedo morir? ¿Será que tengo que morir, entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y no entendía, por eso Jesús le dijo, mira, el que nace en carne es, y el que nace en espíritu, espíritu es.
Para poder el reino de Dios tienes que nacer en agua y en espíritu. Todavía Jesús le dice, eres maestro y no entiendes las cosas espirituales. O sea, hago señales, prodigios y doy testimonio y todavía no sabes quién soy. Así es. Pastor, ahorita que acaba de hablar de Nicodemo, para muchos la palabra cristiano es real porque sigue a Cristo, sí, pero no es todo lo que significa la palabra cristiano. Cristiano es nacer de nuevo, despojarnos del viejo hombre para empezar la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano es más allá, pues tenemos que nacer de nuevo para empezar a vivir como vivió Jesús. Entonces, es que tremendo es este debate del día de hoy, porque muchos no tienen claro la salvación, y a través de la salvación, cuando nosotros reconocemos a Jesús, pasamos a ser esa nación o pueblo adquirido por Dios, porque la nación escogida, los elegidos eran los israelitas, pero a través de Jesús nosotros somos esa nueva nación que habla la palabra, la habla Pedro, que somos esa nueva nación en una tierra redimida, porque no éramos parte del pacto, y sin embargo por amor nosotros pasamos a ser esa nueva ciudadanía del cielo y somos reyes y sacerdotes a través del sacrificio de Jesús. Es correcto, y es muy claro en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y fíjense, duro, es una de las cosas que el mundo debe entender, que Jesús fue puesto en el madero, ¿okay? Por amor hacia cada uno de nosotros. Así Y lo duro que pasó, por eso que Jesús, fíjense que en el Getsemaní, dice la palabra que Él sudó sangre, porque sabía lo que le venía, la tortura. ¿Ves? Y le dijo que en oración decía, Padre, que se haga tu voluntad, mas no la mía, por lo difícil, sabía el maltrato físico que iba a tener. Y que Él se hizo maldito para darnos a nosotros la vida eterna. Exacto, porque en ese tiempo el morir en el madero era maldición. O sea, realmente ahí la palabra dice, maldito que muere en un madero. Y Él se hizo maldito para sacarnos nosotros de esa esclavitud que le pertenecíamos a las tinieblas, y gracias a Él hoy somos redimidos, ya estamos redimidos en Cristo Jesús. Ya la salvación la tenemos cuando reconocemos. Pero eso tenemos, por eso dice, tenemos que tener esa convicción. De hecho, la palabra dice, con el corazón crees para justicia y con la boca confiesas para salvación, pero hay que creer, o sea, tener esa convicción, ese saber lo que Él hizo allí, ese inmenso amor y esa obediencia, como dice el pastor, o sea, Él fue obediente. Él le dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, reconociendo en todo momento que Él hizo la voluntad del Padre, era la autoridad del Padre, pero por amor a todos nosotros. Es que el verdadero cristiano, lo he pensado, y traigo esto acá porque es algo que siento que es como Dios me lo ha ministrado a mí. El verdadero cristiano tiene que tener un encuentro real con Cristo, así como Pablo lo tuvo. Me hago esa comparación porque él tuvo un encuentro algo tan fuerte que él, todos los velos se le cayeron, todo lo que él hacía, porque él era enemigo de Dios prácticamente cuando era Saulo. Él se avergonzaba de ese nombre que tenía y él mismo se cambió el nombre, porque es lo que nosotros debemos hacer, avergonzarnos de lo que éramos cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando nosotros realmente entramos y creemos que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros realmente nos pasa lo que le pasó a Pablo, todos se caen y nosotros comenzamos de nuevo. O sea, por eso es que nosotros, como decía Manuel, volvemos a nacer de nuevo. Es eso a través del Espíritu, que nuestro Espíritu se vivifica y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es correcto. Y fíjate que estás nombrando a Pablo, ¿okay? Que él tenía una ceguera completo, por eso que dice que Dios lo pone ciego y después
al tercer día Caen las escamas. caen las escamas. Y el mundo, la humanidad completa todavía tienen esas escamas. Si tuviéramos presente el sacrificio, el maltrato físico que tuvo Jesús, ¿ok? Aceptáramos el llamado que Él tiene para que toda la humanidad sea salva. Así es. Fíjense que fue torturado salvajemente, Quedó como una carne molida. Lo Quedó maltratado, desfigurado. a pesar de que Él era 100% hombre y era 100% Dios. Y como dicen otros, pero se podía salvar, como en la cruz cuando estaban los dos ladrones. Si eres hijo de Dios, bájate y sálvate. Oye, qué impresionante. Y lo difícil fue desgarrado, órganos destruidos. Había un instrumento, una herramienta de maltrato, ¿okay?, que se llamaba flagrum. Esta era una vara larga y en la punta de la vara tenía un cordón, un cuero, y en la punta del cuero tenía como garras. Fíjense que cada vez que le daban, que agarraba el cuerpo, la piel, y lo desgarraba hasta los órganos. ¿Okay? Por eso que dice que a través de sus llagas fuimos sanados. Y si el mundo prestara atención a este sacrificio, no estuviéramos viviendo tal cual como vivimos hoy en día. Así es. Una desunión, una iniquidad horrible. Una rebelión, porque efectivamente se vive en rebelión. Y que podamos entender que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no es por mí ni por ninguno de nosotros, sino es por Él, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando nosotros tenemos ya esa identidad, nosotros también fuimos nuestra carne crucificada juntamente con Él, y nuestro espíritu resucitamos juntamente con Él, nos hacemos uno. Y ahí cuando hay el nuevo nacimiento en Jesús. Pero si no lo tenemos claro, no vamos a ver a Jesús crucificado, pero hasta allí tenemos eternamente crucificado. Realmente, porque eso es lo que pasa muchas veces. Y así que lo personifica, él lo crucificado, y a otro lo ponen a Jesús bello, hermoso. Yo le dije, no, si usted se va a Isaías, en la palabra dice que él era un hombre normal, que no tenía gracia, y más cuando él murió quedó como una carne molida. Entonces no podemos idolatrar a un Jesús que no es el Jesús que nos habla Isaías. Sí, porque lamentablemente la religión ha hecho ver un hombre débil, flacucho, ¿okay? Y era todo lo contrario. Aparentemente se puede tomar que Jesús podía medir hasta 1,80 m. Es más, era corpulento, porque en esa época no existían las maquinarias que hay hoy en día para trabajar, ¿okay?, lo que era la carpintería. Tenías que serruchar, tenías todo, cargar, oye, y eso físicamente Dios lo preparó para este momento, el día de su crucifixión, para ser un hombre fuerte, no solamente mental, sino físicamente también. Claro, debe tener condiciones físicas y alimentarias para poder soportar más de caminar con una cruz, un peso. Y maltratado. O sea, extremadamente maltratado. Ser, como dice el pastor Jaime, una persona fuerte, no podía ser una persona débil porque no iba a resistir. Sí, y eso es lo que ha hecho la religión hasta hoy en día, ¿no? Impone un Dios lejano, un Dios de historia. Así es. Y eso es lo importante que hablamos hace ratico de los evangelios. Y Juan fue el evangelio donde más se enfocó en la parte espiritual. Porque si Juan no se enfoca en la parte espiritual, los gentiles no hubiésemos entendido por qué estaba Jesús, si Jesús era el Mesías o por qué iba a ser sacrificado. Para poder entender, tenían que ir a la historia y toda la tradición judía para poder entender los demás evangelios. Pero Juan se enfocó en la parte espiritual. Fíjate que los griegos se enfocaron más a la parte espiritual. Y había ¿cómo se llama? Platón era un filósofo, ¿okay?, que él decía que el mundo terrenal es un mundo falso, un mundo irreal.
En cambio, el mundo espiritual, ese sí es el mundo El verdadero. real, el Es verdadero. decir, el mundo invisible es el real. Y el Exacto. mundo que vemos es una copia, pero una mala copia de ese mundo real. Exactamente. Esa era la filosofía en ese momento. Y Claro, si te pones- entendemos que el reino de Dios es un reino invisible, inconmovible. Él no sabía cómo explicarlo, pero es así. O sea, el reino de Dios, el que no vemos, porque no Es está el a la vista, verdadero. es el verdadero, es el inconmovible, es hermoso, es maravilloso. Y por eso, cuando pensamos en ese, o cuando tenemos esa convicción del sacrificio que hizo, y cuando realmente tenemos la convicción de recibirlo como nuestro único Señor y Salvador, y tenemos pues la vida eterna, que es lo que Él nos dice: todo el que cree en mí, ¿ok? Para que tenga vida eterna, Será salvo. es cuando será salvo. Es cuando vemos ese que vamos a ser trasladados a ser reino Sí. maravilloso. Y por eso que este mundo es temporal, es pasajero, Exactamente, porque es no es pasajero, por eso es una verdadero. copia, eso no es verdadero. Por eso que Pablo dice tanto que la muerte para el cristiano es Es la ganancia, porque aquí estamos de pasada. Y cuando partimos, nos separamos de la materia, vamos a nuestra verdadera casa, que es el cielo, a Así compartir y estar con Cristo Así en adoración y gozo. Lo importante. Entonces, cuando no hemos recibido a Cristo, lamentablemente somos creación. Pero la religión te dice, no, que todos somos hijos de Dios. Y es una gran mentira que la religión ha dicho eso. Y no explican, ¿ok?, que recién, para poder ser hijos de Dios, creo que lo dice Juan, puedes leer, creo que es Juan 1:12. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es ahí, entonces a partir de ahí es que vamos a ser hijos de Dios. Así es. Y en Romanos también dice que por medio del Espíritu, los que son llamados hijos, tenemos la potestad de decir Abba, papá. No todos podemos decirle Padre cuando no somos hijos, cuando somos creación. hijos, somos creación. Y entonces la religión hace creer también de que a través de las obras vamos a ser salvos. Es una verdad que la fe sin obra es muerta, pero no las obras te va a llevar a la vida eterna, a esa salvación eterna que Dios nos prometió a través de su Hijo en ese nuevo pacto. Amén. Amén. Oye, impresionante. Y si vas a la profundidad, es como que la palabra te revela más a Amén. fondo. Así es. Y en Romanos 5, versos 7, 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo. Y eso es así. Y hay que enseñar a la gente, llevar la palabra, sembrar la semilla Así y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo en esa persona. Y con nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, aprender de que Dios sea Dios. Es una de las cosas que como cristianos no hemos aprendido, que Dios sea Dios. Muchas veces queremos hacer el trabajo del No lo Espíritu dejamos Santo. hacer. No lo dejamos hacer. Pero ¿sabes por qué no lo dejamos hacer? Porque siempre hay un temor, hay un miedo que se apodera de nosotros porque no tenemos esa firme convicción de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, al no tener esa confianza plena en Él, somos seres humanos, va por ahí el temor, entonces es como que, bueno, mejor lo hago yo. Entonces no le damos, y fíjate que hablando de eso, del temor y de no estar en esclavitud, y que tú hablaste ahorita, Marlene, de Abba Padre, en Romanos 8, en el versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Así es. Y hablando ya, porque hay muchas personas que, como hay confusión, porque el pueblo perece por falta de entendimiento, dicen que la salvación se pierde o no se pierde.
si Jesús murió una vez por nosotros en la cruz, si nosotros no podemos invalidar lo que Jesús hizo, porque ahí estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no valió la pena. Nosotros, cuando realmente nos convertimos en Él, cuando somos uno, tratamos de dejar de hacer lo que hacíamos en nuestra vida pecaminosa. Entonces, no podemos decir que perdemos la salvación porque estamos negando lo que hizo Jesús en la cruz. No sé qué dice, pastor. Claro, porque la palabra te dice que somos sellados a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Pablo hablaba a los corintios que le decía a la iglesia no pierdan su salvación, era porque todavía había gente dentro de la iglesia que no habían aceptado a Cristo. Y todavía hay gente dentro de las iglesias que no han aceptado a Cristo. Exacto. Si la salvación se perdiera, entonces no es por gracia, no es un regalo inmerecido. Y los dones y los regalos son irrevocables. O sea, yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Y sería un Dios de contradicción. ¿Ok? Entonces, me acuerdo cuando estábamos en Perú me decían, pero es que tú eres calvinista. Y yo, no soy calvinista, es claro la palabra. Somos sellados. Y han interpretado mal ese pasaje, que se pierde la salvación. El que ha recibido a Cristo verdaderamente de corazón no puede volver atrás, puede pasar tribulaciones. El hecho de que digan, muchos también dicen, no, que recibe a Cristo y ya no vas a tener dificultades ni nada, ni problemas, es una gran mentira. Sí, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Él dijo que porque lo aceptaran o él estuviera allí, no quería decir que no íbamos a pasar por aflicciones. Son parte del proceso para nosotros seguir creciendo, pero no. Justamente como dice mal en ese versículo, dice, en el mundo tendremos o tendrán. O sea, él no dice a lo mejor, no. Posiblemente. O sea, así como nos asegura que el que cree en Cristo recibe la vida eterna, es salvo, no es condenado, nos asegura 100% que vamos a tener aflicción. Pero así como nos asegura eso en la primera parte del versículo, en la segunda parte nos dice que no temamos porque Él venció. ¿Okay? A nosotros nos queda, y realmente Él ya venció, a nosotros nos quedan esas batallas de fe. ¿Okay? Estar allí, resistir, hacer, creer, y confiar. que no tengamos miedo porque Él nos da la fortaleza para soportar todo lo que nos venga. Y lo bonito de esto que es como esa palabra, da por gracia lo que por gracia recibiste, ¿ok? Que es la salvación. Entonces nosotros tenemos que sembrar las semillas, hablar de la verdad, del plan de resurrección a la gente. Pero también muchos cristianos cometen el error de decir, le predican a la persona y de una vez, vamos a hacer la oración de fe, vamos a confesar, ¿ok? Si es verdad, dice que con el corazón lo recibes, pero con la boca lo confiesas, ¿ok? Pero hay gente que de repente por compromisos hace la oración de fe, ¿ok? Pero no y lo está hace creyendo. no es creyendo. Entonces muchos dicen, no, pastor, pero que la palabra no regresa vacía. Es correcto, la palabra no regresa vacía. Pero no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque nosotros sembramos y después viene el proceso de la persona en poner un corazón dispuesto para ver si acepta a Cristo como su único Salvador o lo deja. Para eso tenemos el libre albedrío. Como dice el pastor, se siente como presionado, no, mira, estoy aquí, me mantengo que hacer, y repiten por repetirlo, pero no lo están creyendo. Tiene que haber un entendimiento. Exacto. Tiene que haber un entendimiento. Y que uno tenga la decisión, sí, yo quiero de verdad conocer a ese Jesús que tú me estás hablando, que tú me estás predicando. Correcto. Por algo la palabra dice, arrepentidos y convertidos. Primero en arrepentimiento. Tienen que tener esa convicción de que está ese Dios lleno de amor. Y es lo que tenemos que predicar. ¿Ok? El amor en Cristo que nos está llamando a cada creación para que puedan ser hijos de Él. Así es. De Él. Y fíjense que también una de las cosas que a veces recibimos a Cristo, pero seguimos dudando, ¿ok? De que Él puede hacer muchas cosas por nuestras vidas. Y lo tenemos de ejemplo
cuando Marta dice que Marta, la hermana de Lázaro, ya lo había recibido en su casa. Había escuchado a él predicar y hablar y todas las parábolas y todo lo que se puede hablar de Jesús en ese momento, y todavía no creía. Cuando le pasan la información a Jesús, le dice: Lázaro está enfermo. O sea, en pocas palabras, está agonizando, necesito que vaya. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? Dice: no se preocupen, porque ahí Dios se va a glorificar en eso. Y después dice, y pasa los días y le dice a sus discípulos: ahora ya es momento de ir, porque Lázaro está reposando, está durmiendo. ¿Qué creo que dice? Dormido. Ellos pensaban que estaban durmiendo del ámbito natural de la gente había sí, al punto que cuando llega, la primera que se entera de que llegó Jesús es Marta. Y Marta sale al encuentro y le dice: ya Lázaro murió. Si tú hubieses estado aquí, no hubiese muerto. O sea, ¿dónde estabas? ¿Por qué? O sea, en pocas palabras, Marta le reclamaba: te fuiste, nos abandonaste. Es que tú amabas a tus amigos, lo dejaste morir, no lo apoyaste, correcto, no lo apoyaste. ¿Qué hiciste? Y Marta todavía dudaba. Pero Marta dice: si crees en mí, ¿qué dice? Verá la gloria de Dios. Y eso fue lo que sucedió, al punto que después Marta va y busca a María. Y María viene y se le pegan unos judíos. Y también María le reclama: o sea, ¿dónde estabas? Mi hermano estaba enfermo, ¿dónde estabas? Pocas palabras, o sea, ¿qué hiciste? Así es. ¿Entiendes? Y ve que están llorando. Y dice que Jesús se quebrantó y empezó a llorar. Aparte que no solamente empezó a llorar por su amigo, sino también le dio tristeza la incredulidad que tenían sus hermanas, Marta y María. Así es. Entonces la muerte de Lázaro es la muerte de Lázaro, o sea, la resurrección de Lázaro es lo que nos indica que Jesús es la vida eterna. Dice: yo es la soy la resurrección resurrección y la vida, correcto. Entonces Jesús le dice a Marta: si crees en mí, verás la gloria de ¿quién? de Dios. De Dios. Entonces es la importancia que tenemos que tener en cuenta, que si creemos, ¿okay?, podemos ver cómo Dios se glorifica en cada una de nuestras vidas. Cómo se va a manifestar de una manera impresionante, donde la gente va a poder ver y preguntar: wow, pero fíjate, ¿cómo haces tú? Estamos pasando ciertas circunstancias, la situación del país está mal y yo te veo tranquilo. ¿Y cómo haces para tener esa tranquilidad, esa alegría todo el tiempo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no nos ve así? Porque tenemos ese gozo y hemos creído profundamente que Él se va a manifestar en nuestra vida, y hemos visto cada vez que creemos, se manifiesta de una manera impresionante. Es justamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Él nos las ofrece. O sea, esa paz que, o sea, como tú puedes estar en paz, y casi que en nuestro caso, que estamos aquí en Venezuela y sabemos pues todos los acontecimientos y los inconvenientes que hay a nivel mundial y acá adentro, dice: pero bueno, ¿cómo puedes estar en paz? Porque es eso, es estar aferrado a la roca que es Cristo, y Él nos da, aparte del gozo que nadie nos lo puede robar, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás el que está afuera no lo entiende, pero que cuando me vean o cuando nos vean, si nosotros reflejamos, porque eso es reflejar a Cristo, porque es parte de lo que Él nos da, la paz, Él dirá: wow, o sea, yo quiero. Y por eso quiero dice que la paz que Él da no es la que da el mundo. Exactamente. Es una paz ficticia, esta es la paz real, la paz que te da tranquilidad. En medio de la adversidad tú puedes sentir la paz de Dios. Porque la paz que te da el mundo es una paz es material, pasajera, o sea,
yo tengo paz, pero si tengo todas mis necesidades, ya suplí todo, ya estoy bien. Pero si me falta alguito así, ya. Ahí se perdió la paz, la alegría, la felicidad, o sea, se perdió todo. Y con Cristo no nos pasa eso. Las aflicciones van a estar, van a venir, pero si tenemos nuestra mirada puesta en Él y si tenemos esa convicción, Así vamos a es. tener esa paz que sobrepasa todo Sí, el y fíjense que estaban los judíos en ese momento también y empezaron ya a hablar mal. O sea, mira, que este supuestamente es amigo de Lázaro y lo dejó y así, y lo otro. Y Jesús no prestó atención a lo que estaban diciendo porque él sabía, él tenía un propósito en qué lo que iba a hacer a través de su Padre. Y eso también tenemos que estar pendientes nosotros, en que nosotros no podemos prestarle atención a lo que diga el mundo Así de es. nosotros, porque nosotros ya tenemos una meta, que es llevar la palabra, predicar, orar por los enfermos, para que puedan sanar, para que Dios se pueda glorificar en esas personas. Amén, así es. Igual, pastor, como muchos que dicen que la salvación se pierde, y escudriñando, ya teniendo un entendimiento en Cristo, podemos entender que no, la salvación no se pierde porque es invalidar el sacrificio que hizo Jesús hace más de 2000 años en la cruz. Es decir, que ese sacrificio no sirvió, porque si nosotros nacemos de nuevo, debemos permanecer en Cristo y tratar de no hacer cosas que hacíamos en nuestra vida pecaminosa o adámica. Entonces, hay mucha gente que tiene esa confusión de que la salvación se pierde. ¿Qué puede usted aportar, pastor o pastora Clarelli? Bueno, eso es una de que salió una doctrina de esa manera, que se pierde la salvación, cuando es falso completamente, porque si no sería un Dios de contradicción. Cuando la palabra dice que cuando recibimos a Cristo somos sellados a través del Espíritu Santo. Así O es. sea que es imposible perder la salvación, porque cuando recibes a Cristo de corazón, ese verdadero encuentro que podemos tener con Jesús, con Cristo, a pesar de las circunstancias, podemos decaer y todo, pero no volvemos atrás. Así es. Entonces, cuando Pablo hablaba a los corintios, porque le hablaba a los cristianos, le decían no vayan a perder la salvación. Pero eran esos cristianos que nada más iban a la iglesia como un club social a calentar bancas nada más. Y no habían recibido a Cristo todavía en su corazón. Y hoy en día sucede lo mismo. Hay gente que va a calentar bancas y no ha recibido a Cristo. Uy, conozco un montón de gente lamentablemente que van a calentar bancas. Así es. Entonces esa gente que recibe a Cristo no va a volver atrás, al contrario, sigue adelante y se vuelven discípulos de Así es, si Cristo. no, realmente caeríamos en una contradicción. La Biblia dice, son sellados. Si yo estoy sellado con algo, ese sello es indeleble. No se puede Ese romper. sello no se rompe, ese sello no se borra. Inquebrantable. Es Igual que inquebrantable, entonces no lo puedo perder. O sea, eso es un regalo. La Así es. salvación es un regalo, y por gracia, empezando por ahí. Y Por es gracia somos salvos, irrevocable. ¿ok? Y es un regalo, y que es la gracia, un regalo inmerecido. O sea, si la Biblia me está diciendo que es por gracia, que es un regalo inmerecido, quiere decir que yo no puedo hacer absolutamente nada Así para es. ganármela. Y que también dice que fuimos Yo no la puedo justificados, perder. glorificados juntamente con Jesús y predestinados. Entonces tenemos que darles a conocer que la salvación no se pierde. No se pe- Y una de las cosas más bonitas es que, fíjate, literalmente dice, somos sellados. Ujú. ¿Ok? Eso significa de que le pertenecemos Somos de su a Él, propiedad, somos de su su propiedad. Estos son mis hijos, y aquí lo comprueba, porque aquí está Y mi lo pagó por el sello. precio de sangre. Él en la pagó cruz. correctamente, pagó el precio, ¿ok? El sacrificio que a través de su sangre Nos fuimos compró. redimidos. Exactamente. Ahora, si tú quieres tener ese sello maravilloso, es recibir a Cristo como Así tu es. único Señor y Salvador, pero de corazón, como dice la palabra. Arrepentidos Y convertido. y convertidos. Entonces, el mundo está embelecido, o sea, tiene el velo por completo. ¿Ok? Por eso que cuando sale que Dios muere en la cruz,
dice que el velo del templo se rasga. Así es. Y era un velo que medía 15 centímetros de grosor, que era imposible, por más que se pusieran 15 hombres en una esquina y 15 hombres de otro lado, agarrando el velo, era imposible rasgarlo, romperlo. Y se rasga el velo del templo. Y el significado del rasgo del velo es que la persona ya puede estar directamente con Cristo, con Él, con el Padre. Así es. Porque antes, ¿qué hacían antes los sacerdotes? Ellos prendían holocaustos y expiaban los pecados del pueblo para que pudieran ser perdonados ante Dios. Pero ya rasgado el velo, ya no se necesita que el sacerdote sea de expiación, porque la persona puede ir directamente a Él. Claro, ese es el significado, acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Quedó claro, Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo, porque a través de Él, a través de Cristo, es que vamos a tener ese acceso maravilloso directo al Padre. Y en los sacerdotes de la línea de Aarón, eran los que se encargaban como de ser pastor de cada una vez al año, ir al tabernáculo y presentar expiación por los pecados. Ya cuando Jesús muere, ya ese sacerdocio queda allí, porque viene mejor el sacerdocio de Melquisedec, que es desde ahora y para siempre, a través de Jesús. Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Eso es lo maravilloso. Y ya podemos tener esa relación que es así. Vertical. Nuestra relación directa. Exacto, porque antes teníamos que era horizontal, para que los sacerdotes eran el intermediario de nosotros para expiar los pecados frente al Padre. Ya tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. Y es por eso, otra vez, tiene que ser una relación vertical. Tenemos la relación horizontal con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, pero con el Padre directamente a Él. No necesito un intermediario para yo hablar al Padre. Y es tan hermosa esa parte, ese amor tan maravilloso, que la palabra lo refleja precioso cuando dice: venid confiadamente al trono de la gracia. Entonces, venid confiados, o sea, podemos ir con los ojos cerrados, podemos hablar con Él, podemos expresarnos en oración, en adoración, en alabanza, como nosotros querramos, pero es esa relación personal. Fue la relación que se perdió en el Edén con Adán y Eva, que fuimos destituidos de la presencia de Dios, y a través de Jesús nosotros ya volvimos otra vez a tener esa relación íntima que tuvieron Adán y Eva. Claro, porque a través del pecado fuimos destituidos correctamente, y al recibir a Cristo ya pasamos a ser hijos de Él, redimidos de nuevo con Cristo. Correcto. Y como nosotros como líderes, enseñar a las personas a tener esa relación con Dios, con Cristo, para que no pase lo que está pasando hoy en día, que hay mucha idolatría hacia los líderes, hacia los pastores y hacia todos los líderes dentro de una congregación. Sí, porque, pastor, muchas de las personas creen que idolatría es colocar una estatua, una imagen allí. No, eso es idolatría, ¿no? Idolatría es poner a un pastor, a un hermano, a un esposo, a un hijo por encima de Dios. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios, idolatría. Ya de ahí por abajo es idolatría. Llámese pastor, llámese dinero, llámese hijos, familia, todo. O sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es, y una cosa es idolatrar y otra cosa es honrar a los pastores. Eso es algo totalmente diferente, porque ellos merecen respeto a todos los líderes que Dios ha puesto. Pero una cosa es honrarlos, respetarlos, a ponerlos como primer lugar. En vez de preguntarle a Dios cualquier dirección de nuestra vida, primero buscamos a los pastores, ¿no? Allí le estamos quitando el lugar a Dios. Pero ahí es donde nos corresponde a los líderes enseñar. O sea, por supuesto, yo voy a orar por ti, podemos orar juntos, todos, pero enseñar a que ellos pueden tener su relación, su dependencia de Dios, y que luego todos juntos como hermanos ahí nos ayudamos, nos exhortamos, nos consolamos, ¿ok?
pero primeramente la relación directa Sí, con Ah, Dios. porque no haya un enseñamiento sobre las personas. O sea, que la persona no pueda hacer nada si no te lo dice a una persona como líder, a un pastor, sino que ellos cuando necesiten tomar una decisión, primero van al Padre, le oran, y si quieren pedirle una opinión al líder, al pastor, pueden hacerlo, Claro. pero primeramente consultarlo con Dios. Mira, debo hacer esto, lo Porque puedo estamos hacer. ahí para mentorear. Una Exacto. cosa es mentorear, pero no podemos crear una relación de dependencia. ¿Ok? Nuestra relación de dependencia tiene que ser así. ¿Ok? Exacto, y a veces Sí. uno busca Con Dios. personas de autoridad porque entre todos hay sabiduría y consejo y te pueden guiar, sí, y tú, sí, es verdad, Dios me direccionó y más con la palabra de sabiduría, de consejo de otros ministros de Dios, a hacer la voluntad del Padre Sí, Celestial. En la multitud de Correcto. consejos. Es Es que correcto. para eso estamos, o sea, para exhortarnos entre todos, para Edificarnos. animarnos, para edificarnos. Consolarnos. Exactamente, pero cada uno tiene que cuidar muy bien su relación Así con es, Dios. porque la relación es personal, Y estar es con unánime, Dios, estar y la unánime. salvación es individual. Correcto, la salvación es individual, correctamente. Pues yo no crearlo porque si yo soy salva, él es salvo, no, Sí, no. exactamente. Salvación individual, Lo que cada pasa es que quien. muchas personas toman el versículo de que si crees, Tú y tu tú casa. y tu casa serán salvos. Sí, si tú crees, tú y tu casa pueden ver tu testimonio, Así ¿ok? es. O sea, o tu casa puede ver tu testimonio, ¿ok? Y a través de tu testimonio, a través de tu manifestar a Ellos- Cristo, ellos pueden llegar a la salvación. Es Sean dar por gracia lo que gracias. por gracia Exacto. tú no O das. alcanzar. Gracias la son salvación, añadidos a hay la que dejarlo salvación. claro, Ellos la son salvación es alcanzados. individual. Exacto, ellos son alcanzados. Igual que la comunión es Es individual. individual. Sí, exacto, ellos son alcanzados porque la luz que nosotros vamos a reflejar los alumbra a ellos y ellos ven a Cristo a través de nosotros, a través de nuestro comportamiento, y entonces ellos son adquiridos también. Pero muchas veces ven la luz, pero no se convencen porque están todavía con muchos velos. Exacto. O de repente uno no refleja la No, luz hasta, como debe hasta, ser. hasta un No, mal hay libre testimonio, albedrío. hay pero hasta un mal testimonio de un hijo de Dios Exacto. puede hacer caer Así es. al que de repente tenga una pizca de fe, de creencia. Podemos alejar la importancia de ser de buen testimonio y Sí, comportarnos como Él quiere que nos comportemos a su imagen y semejanza, Como hijos de Dios. como Así hijos es. de Dios. Y somos cartas leídas al mundo. Nuestro Ajá. testimonio habla más que cualquier palabra que podamos dar. Correctamente. Y que podamos entender que el pueblo de Israel, los judíos, es el pueblo escogido de Dios, pero nosotros somos un remanente. Cuando recibimos a Jesús, lo reconocemos como nuestro único Salvador, pasamos a ser nación adquirida de Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido de Dios. Entonces tenemos que tener la convicción de que somos también hijos, coherederos juntamente con Jesús y coherederos juntamente con los judíos. Pero es a través de Jesús, no es a través de nuestras obras. No. No, a Por través de obras no nosotros. somos salvos. Y el pueblo escogido es todo lo que hemos recibido a Cristo. Así es. ¿Ok? Y eso incluye hasta los mismos judíos. Ujú. Los mismos judíos para poder entrar, ¿ok? En ese pueblo escogido, ellos tienen que aprender a recibir a Cristo, Así ver es. la verdad a través de la vida de Jesús. Amén. Y de hecho, bueno, fue Dios tan bueno que selló a los de la tribu, a cada uno 144,000 sellados. Y porque hay muchos del pueblo judío que aún están esperando a Jesús, a un Mesías, cuando Él ya estuvo aquí. Entonces nosotros tenemos que predicar a Jesús, que murió, que resucitó y que vive y vive para siempre. Amén. Y ya no vive en el cielo, vive en el cielo y dentro de Dentro de nosotros. nosotros. ¿Sí? Para los que creemos, Él pasa a ser, nosotros somos templo y morada de Él. Amén. Correcto. Nosotros debemos permitir que Él viva en nosotros para que los demás puedan llegar. Así como decía Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí.
cuando nosotros ya tenemos ese entendimiento, vamos a poder fluir y entender y ser y pensar como Jesús lo pensaba y actuar como Él quiere que nosotros actuemos aquí. Hasta llegar a la estatura del varón Del varón perfecto. perfecto, Exacto. es correcto. Y bueno, nos Y si toca, la palabra lo dice, es porque sí podemos. Así es. sí, y nos toca llevar la palabra, sembrar la semilla correspondiente a cada persona. Así es. Sí, porque nosotros, como dice la palabra, nosotros llevamos la semilla, Pablo la sembró y Apolo la regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos instrumentos. Unos nos encargamos de darle la semilla y otros de darle el crecimiento. Es que tenemos que La aprender, regarle, ascender como hijos de Dios, como cristianos, que Dios sea Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no hacer el trabajo del Espíritu Santo. Sí, porque a veces personas que quieren amoldearte y hacerlo todo, y la persona, pero ya va, es un proceso, es poco a poco, yo no puedo dejar todo de una vez, porque no dejen, como dice el pastor, que el Espíritu sea haciendo su trabajo, porque el que inició la buena obra en ti la va a perfeccionar, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Exacto, Espíritu. porque nos adelantamos a algo que todavía no va a suceder en la persona. Y ha pasado, puede pasar que muchas veces por nosotros querer hacer lo que el trabajo, vamos a decirlo, del Espíritu Santo, como dice uno, qué pretensiones la de uno en querer echarle una ayudadita a Dios, ¿no? En lugar, entorpecemos, y más bien podemos pasar a ser piedra de tropiezo. Así es. Y eso es lo que no se debe hacer. Y demoramos el proceso de crecimiento de esa persona. Entonces es delicado, nosotros como líderes debemos demostrar a Cristo de amor, a Cristo de fe, de gozo, de paz, no a un Dios castigador que te condena, que te va al infierno, no, porque la palabra dice que Él aborrece el pecado, pero Él ama a los pecadores, y Él vino a restaurar a las ovejas perdidas. Él vino por los que estaban enfermos, Él no vino por los que estaban sanos. Si Él fuera un Dios castigador, como dicen, jamás Cristo hubiera muerto en la cruz, Así es. ¿ok? Para redimirnos a todos. Así ¿Ok? es. Entonces, no podemos, una cosa es la disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, todo padre más uno como papá, uno disciplina a sus hijos, pero una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Y dice el padre Dios que ama a su hijo lo corrige, la corrección, ¿Por qué? más un castigo, porque eso ya es algo más severo. Una persona, yo me pongo en el lugar de una persona que no conoce a Cristo y te viene a hablar de que te condena, de que te vas para el infierno. Yo no quiero conocer a ese Jesús que tú me hablas. No lo van a conocer. Ahora, si nosotros le demostramos, no solamente con palabras, sino con hechos, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad, esas personas son adheridas al nuevo reino, o sea, son adheridos, son nuevos, van a ver la luz y van a llegar al reino de Dios y su justicia. Y nosotros como líderes, que de repente pues hemos pasado por procesos y seguiremos pasando, porque eso solamente lo decide Dios, Así es. que esos procesos no sean en vano, porque Dios nos pone muchas veces a pasar ese tipo de procesos, primero para edificarnos a nosotros, para fortalecernos en nuestra fe, y segundo también para que eso sirva de testimonio para las demás personas. Entonces que todo eso que vivimos no guardármelo, sino dar ese testimonio, ¿okay? Para que ellos vean también esa firmeza, lo hermoso que hace Jesús en nosotros. Así es. Sí, Y que cuando uno supera esos procesos, Dios te da autoridad. Cuando otra persona esté pasando algo similar a lo que ya uno vivió, uno tiene la autoridad de parte de Dios de hablarle y de indicarle la salida para que ellos puedan tener la fe de que sí pueden hacerlo, que así como nosotros salimos de ese proceso, Y enseñar a otros cristianos que en medio del proceso tienen que buscar a Dios Así es. plenamente a través de la oración. La oración tiene poder porque te comunica directamente con el Padre. La oración, la adoración, estar allí en una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, en medio de la adoración de Dios habla en medio de la oración. Sí, porque fíjate que hay muchos cristianos que en medio de las circunstancias
se retiran, entonces se encierran, ¿ok? Y entran en depresión. Pero cuando tú enseñas a la persona que en medio de esas circunstancias lo busca a él va a tener ese gozo, esa paz que pasa todo entendimiento. Bueno, ahí estaban Pablo y Silas, si no me equivoco, presos, y una situación bastante incómoda y bastante difícil, y lo primero que se les ocurrió, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo les puso fue adoración y alabanza. ¿Y qué pasó con eso? Las cadenas se rompieron. se rompieron. Así mismo es. Entonces tenemos que llevar ese amor en Cristo. Y hay muchos que siempre le digo, ¿cómo podemos reconocer si hemos aceptado a Cristo realmente de corazón o no? Porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Sí, yo creo, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Así es. Que son dos cosas distintas. Entonces todo el mundo dice, no, pero que yo soy hijo de Dios. No, hay que saber cuándo somos hijos de Dios. ¿Y cómo tú sabes cuando eres hijo de Dios? Cuando nos hace falta su presencia, su amor. Y pongo siempre de ejemplo a los padres o al que no es padre. Les digo, cuando tú te vas de casa, te vas a trabajar o estás un tiempo de viaje, ¿okay? Añoras a esa persona, a tus seres queridos, los extrañas y quieres regresar para abrazarlos, decirles que los amas, decirles que los quieres, que les hacía falta. A pesar de que hoy en día con la tecnología lo podemos hacer, pero no es igual a tenerlos en persona, para abrazarlos físicamente, tenerlos frente a ellos. Igualito se siente cuando tenemos a Cristo y nos hemos alejado por ciertas circunstancias, ciertas cosas que hemos pasado, ¿okay? Es allí donde empezamos a ver realmente si tenemos a Dios en nuestro corazón, porque nos empezamos a añorar su presencia, empezamos a añorar la alabanza que podamos tener, cantarle, orarle. Y anhelamos conocerlo y más. Esa anhelamos es otra de las características. Anhelamos conocer más de Él, escudriñar las Escrituras, estar más en contacto. Así como Dios se lo reveló a Salomón en el libro de Cantar de los Cantares, ese libro uno de los más poéticos donde se habla del amor, no solo de los esposos, sino también del amor hacia Dios. Entonces el encuentro, uno tiene el anhelo de estar más tiempo en comunión con el Padre, como decía el pastor Jaime. Y allí es una manera de que realmente uno tiene a Dios entornado en su corazón. Y realmente para uno saber que es hijo de Dios, uno tiene que conocerlo, porque un ejemplo, una persona que tuvo su papá y su mamá, pero su papá se apartó y nunca lo conoció, él no lo va a querer, porque no lo conoce, no sabe quién es. Entonces no puede tener ese conocimiento de esa persona, entonces no lo puede querer. De repente, no, ese es tu papá, pero no va a tener ese como que tú sientes ese amor, no. Así es con el Padre. Uno es hijo de Dios cuando uno se identifica, que uno se ha apartado, como decía el pastor, y uno siente como que ese anhelo de volver a estar con Él, sientes como que te falta algo, Estás incompleto. Exacto, porque es algo que ya lo tuviste. Eso es lo que estabas diciendo, me acuerdo siempre también, porque pongo de ejemplo esto, que para cómo conocemos a Cristo, ¿okay? Y es como cuando vemos que, yo le pongo ejemplo a las personas, cuando tú empezaste con tu novia, que hoy en día es tu esposa, cuando empezaron de novio, para poder enamorarte tuviste que conocerla, ¿okay? Indagar más de ella y ella de ti, sucesivamente, y ves que realmente una persona que es de tu agrado, y empieza a ver esa complementación, que haya afinidad. Igualito es como el Padre, pues vas conociéndolo y te vas enamorando de esa persona que es Cristo. Así es. Y lo bonito que es estar, enamorado del Padre, imagínense lo bello y lo hermoso que es, porque es ese gozo permanente lleno de amor. Exacto. Y Él siempre te va a demostrar su amor, porque Él te lo demuestra de unas maneras a veces que tú te quedas impresionado, como Dios me ama. En los pequeños detalles y en los grandes detalles. Así es. Y que Dios siempre ha demandado de que nosotros tenemos que tener ese primer amor siempre con Jesús. Así como cuando lo recibimos con ese amor, con ese anhelo, que no nos enfriemos en el
amor hacia Él, en la comunión con Él. Que no nos enfriemos y que no nos estanquemos. Ujú. ¿Ok? Porque eso no nos estancamos cuando ya, o sea, dejamos como que, bueno, Se como que vuelve- ya lo sé todo. No. Entonces ahí es donde empieza el proceso de enfriar. Y exactamente. Y estar agradecido por todo lo que nos pasa. Sea bueno, sea malo para nosotros, porque a veces es malo para nosotros, pero es bueno para Dios. Así es. Porque lo que Él está permitiendo que nos pase es para que nosotros tengamos un convertimiento, un cambio de mentalidad. Sí, y lo que duele cuando empieza a tallarte, a darte, a quitarte El todo lo que te alfarero. estorba. Todo lo que te está estorbando, te lo va quitando. Entonces ese proceso es duro. Como cristiano, hijo de Dios, empieza el proceso, como dijeron hace rato, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Igual como el proceso del águila, que es un proceso doloroso naturalmente. Y así, y al final después de ellos renacen y son mejores. ¿Por qué? Porque fue un proceso doloroso. Claro, porque ellos se van arrancando las Las plumas. plumas hasta que pierden Hasta todo, sacarte el último sangre. y vuelven a nacer esas Amén. plumas hermosas de nuevo. Igualitos somos los cristianos. Así somos nosotros. Por eso es que cuando nosotros hablamos, hay un versículo precioso, no me acuerdo exactamente, pero sé que es Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, donde dice que, primero, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él va a ir perfeccionando esa obra. Así Y que es. las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿ok?, Con la gloria con la venidera. gloria venidera. O sea, las aflicciones que yo pueda estar viviendo en este momento, porque la palabra lo asegura, que las aflicciones no son comparables con ese aprendizaje y con lo que viene después, con lo que realmente Dios tiene preparado y dispuesto para cada Así uno de es. nosotros. Lo que podemos esta noche hablarle a todos ustedes, que escudriñen, tengan el conocimiento, porque a veces escuchamos y no indagamos y vamos pereciendo espiritualmente, estamos muertos porque creemos cosas, mitos, ritos, y no estamos creyendo en un Dios y estamos pensando de que la salvación se pierde. Y hoy queremos dejar claro de que Jesús es la salvación, es un don, un regalo inmerecido, es porque no lo merecíamos, pero por amor Él nos los dio y no podemos desechar ese regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Así es. Eso es lo hermoso y también pues para completar un poco lo que dice la pastora Maggie, que ese regalo tan maravilloso, aparte de la salvación, pues que es lo máximo, ahí viene incluido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que nadie nos puede robar, ese poder tener acceso directo al Padre, ir confiadamente al trono de su gracia, saber que tenemos un Padre que dice: el que viene a mí yo no le echo fuera, y todo eso maravilloso que Él tiene para nosotros, que a pesar de dificultades, de la tempestad, de todo lo que pueda, de todo lo que se nos pueda presentar, porque estamos aquí y no estamos ajenos a todo tipo de dificultades, tenemos ese Jesús que nos dice: aquí está mi mano, yo te llevo de mi mano derecha, yo te llevo en la palma de mi mano, tú eres la niña de mis ojos. Y en el plan de Dios que todos sean salvos, pero lamentablemente hay muchos que no quieren recibirlo porque están acostumbrados a los beneficios temporales de este mundo, y no quieren renunciar para encontrar la verdad, lo que te garantiza aquí la vida eterna, que es a través de Jesús, pastores. Sí, porque ellos piensan que si se entregan a Cristo, como dicen muchos, no, me vuelvo evangélico y voy a ser una persona aburrida, triste, ya no voy a poder hacer lo que yo hacía antes, tener 5 mujeres o 5 hombres y parrandear esto y lo otro. No, al contrario, nuestra vida se empieza a llenar de gozo y vemos la felicidad en Cristo, porque la felicidad es momentánea, pero el gozo es permanentemente. Así es. Entonces creen que su vida van a ser aburridas. Fíjense que muchas veces la gente me dice: wow, pero tú eres un pastor alegre, chévere. Digo: no, pero no es que sea un pastor alegre, chévere, sino que te llevo el gozo de Cristo en mi vida. Exacto.
y me gusta servir y me gusta enseñar y dar alegría a los demás, porque es lo que llevo adentro, que es Cristo en mi corazón. Así es. Es que en Cristo tenemos libertad. Lo que pasa es que nos hacen Ahora, pensar lo contrario, o sea, que somos esclavos y que el mundo, lo que nos ofrece el mundo es la libertad. Sí, No, por eso es que es en Cristo. a lo malo lo ven bueno Así es. y a lo bueno lo ven Y a lo malo. bueno lo llaman malo. Entonces, esa es la confusión, pero estamos nosotros como líderes para guiarlos, pues, para hacerles ver que sin meternos en el trabajo del Espíritu Santo, que es el que da el crecimiento, pero a través de nuestros testimonios hacerle entender que realmente en Cristo somos libres, porque Él nos pasó de las tinieblas a la luz. Y no solamente eso, es llevar una vida plena, una plenitud, y saber que la Biblia es el manual de vida para los cristianos, los que hemos recibido a Cristo. Y el Espíritu Santo nos va guiando en qué es lo que le agrada a Cristo y qué es lo que no le agrada a Cristo o al Espíritu Santo. Así es. Y que Él es el principio y es el fin. Él aquí está todo. Él es nosotros queremos hacer algo. La Biblia es la mejor dirección, la mejor guía. Ahí está todo. Ahí está todo el complemento. Nos dio el manual completo de instrucciones para nosotros poder direccionarnos en esta vida. Y enseñarle a la gente que esto no es guiado a través de la revelación, porque muchos dicen, no, pero es que todo el mundo interpreta la Biblia a su modo. No, es mentira, porque el Espíritu Santo te va guiando como Él quiere que tú aprendas, con lo que Él quiere, cómo lo conozcas a Él, a través de sus escrituras, y no es por libre interpretación, sino el conocimiento que viene de lo alto para poder aprender y nosotros explicar a otros lo que hemos aprendido a través de ¿qué? De las escrituras. Así es. De verdad que es una noche de bastante edificación para todos nosotros y sé que también para ustedes que nos ven allí, porque hemos aprendido cosas que nos habían mal enseñado y que nosotros no habíamos buscado, no habíamos escudriñado en la Escritura para darnos cuenta que no es como lo dicen y que tenemos que tener la convicción de que fuimos juntamente crucificados y resucitados con Jesús, estamos sentados en los lugares celestiales y que ya nosotros estamos completos en Jesús, estamos libres, estamos salvos. Por su gracia somos salvos y tenemos que creerlo, porque si nosotros dudamos, le estamos demostrando al mundo de que somos inestables. Entonces tenemos que tener la convicción de que ya estamos salvos. Es correcto. Y una seguridad y tener una fe llena, sin dudas, porque las dudas nos hacen flaquear. Amén, así es. Y bueno, ahorita va a estar cantándonos cuerdas de amor nuestra amada Ruth Paredes. Bienvenida a tu casa, noche de vigilia. Muchas gracias. Y proclamamos en el nombre de Jesús que esa canción, esa letra ministra a muchas personas que están pasando por aflicción, que no ven la salida, y Jesús le está diciendo: yo soy tu salida, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, búscame. Amén.
sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de la verdad. Tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Padre. Todo el que vive alaba a Dios, el que respira, le alabamos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Ruth, por esta bella interpretación. Y ahorita vamos a escuchar otra vez esa canción que te dio Dios Padre, el plan de salvación, para que tú lo llevaras a jóvenes y a todos aquel que aún no ha conocido a Jesús. A través de la música puedan ser ministrados y puedan llegar con amor, con lazos de amor a nuestro Padre Celestial. Así es. Esperanza y mi salvación, en el que encuentro paz y amor. Aquel que escucho mi clamor y nunca me abandonó. Él se entregó por mí en esa cruz, solo por amor. Él me adoptó y ahora yo, su hijo soy. Es el dueño de mi corazón, mi único amor, mi salvador. Eres mi refugio, mi roca, fuerte en mí, consolador. Él es mi Señor. Mi esperanza y mi salvación, en el que encuentro paz y amor. Aquel que escucho mi clamor y nunca me abandonó. Él se entregó por mí en esa cruz, solo por amor. Él me adoptó y ahora yo, su hijo soy. Es el dueño de mi corazón, mi único amor, mi salvador. Eres mi refugio, mi roca, fuerte en mí, consolador. Él es mi Señor. Bueno, ha llegado el momento de finalizar este hermoso programa, el número 82, conociendo a profundidad el plan de salvación en un estilo diferente, tipo debate número 1,
a través con los pastores Paredes, y que fue de edificación para cada uno de nosotros, y con la participación en la parte de la música, de la adoración y exaltación, Ruth Paredes. De verdad que nos sentimos contentos de haber estado esta noche tan hermosa con ustedes, pastores, esta familia del reino de Dios, para gobernar, para llevar el reino de Dios de justicia y de paz a otros. Amén, amén. Quiero agradecer a esa invitación y ser, como dice, de primer lugar, pues, en este primer debate. Porque De viene noche más. de vigilia, porque sabemos que viene aún más y sé que irán a invitar a otros pastores y compartirán la palabra. Y me siento muy halagado de ser invitado en este programa tan hermoso por los pastores Marlene y David. Gracias por todo y bueno, esperemos que sea edificación para otras personas. Así es. Gracias, de verdad es un privilegio haber participado en este primer debate, y bueno, el anhelo más grande de nuestro corazón es que sea de edificación para las personas pues, que sintonizan este programa, Noches de Vigilia, y que yo sé que cada vez va a haber más suscriptores, va a haber más personas. Le doy gracias pues a los pastores Marlene y David por esta invitación maravillosa. Fue un tiempo hermoso, como solo Dios lo puede hacer. Así es. Amén, amén, amén. Sí, es verdad, fue una noche de bastante edificación, donde pudimos demostrar al Cristo que portamos a través de nuestros labios, a través de lo que expresamos, y que todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Dios y para que ustedes tengan un crecimiento y puedan entender muchas cosas que quizás no habían entendido, pero a través de lo que acabamos de hablar en este programa tan maravilloso, han sido alumbrados. Así es. Así que sin más preámbulo, muy buenas noches, gracias y paz para todos ustedes. Dios los bendiga. Se despide Noche de Vigilia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:42. Síguenos a través de YouTube, Instagram y TikTok.